Vamos a empezar a hablar de escatología en este día y entendiendo primeramente qué es la escatología o qué es la palabra escatología. El término escatología, ¿qué significa? Es una palabra compuesta entre dos términos, ¿vale? El término escatos y el término logía, ¿vale? Escatos, que significa últimos tiempos, y logía significa estudio. Cuando hablamos de la escatología estamos hablando del estudio de los últimos tiempos, ¿vale? Cuando queremos aprender escatología y queremos ver lo que es la escatología, el estudio de los últimos tiempos, normalmente la Biblia, aunque está en toda la Biblia conceptos y versículos que nos hablan de los últimos tiempos, pero normalmente la Biblia nos va a llevar a estudiar lo que es Apocalipsis y Daniel sobre todo, ¿vale? El libro de Apocalipsis y Daniel son los dos libros que van unidos de la mano para hablar escatología de una forma más profunda. Ya en la próxima semana veremos cómo de Daniel vamos a sacar los días, el cálculo exacto para el arrebatamiento, para calcular lo que es la gran tribulación y todas estas cosas con las 70 semanas de Daniel. Y tenemos que entender que la Biblia siempre está ligada, ¿no? Todo lo que está escrito en la Biblia está ligado uno a otro, desde el principio Génesis hasta el final Apocalipsis. Podemos ver tres grandes momentos, tres grandes escenas donde realmente en un esquema el Señor tiene todo bajo control. Hay un comienzo de todas las cosas. El comienzo es en el Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿vale? Ahí encontramos el comienzo de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no solamente hay un comienzo, sino que también hay una preservación de lo que ha comenzado. Dios nunca deja abandonado aquello que crea. Él crea el universo, crea las estrellas, crea el ser humano y él cuida todas las cosas que crea. Hay una preservación a través de lo que es de la herramienta que utiliza Dios, que se le llama providencia. A través de su providencia, él preserva todas las cosas. La providencia es la capacidad de Dios de sostener todas las cosas sin tener que intencionar específicamente estar él encima de cada cosa, sino que su poder lo sostiene todo y hay una preservación continua de todas las cosas a través de ese poder, ¿no? Solamente Dios puede hacer eso. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 9, versículo 6, hay un versículo que dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que está en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Qué significa? Dios preserva lo que ya hizo. No solamente hizo y desapareció, sino que él va vivificando cada día, va preservando, va guardando todas las cosas para que se mantengan hasta el final. Vemos que la Biblia habla de un final de los tiempos, vemos que la Biblia habla de un final de todo lo que está aconteciendo. Y, por ejemplo, podemos buscar Primera de Corintios, podríamos buscar muchos, pero podemos, por ejemplo, buscar Primera de Corintios, capítulo 15. Yo voy hablando, si hay dudas paráis, porque quiero en 15 clases de escatología comprimirlo en 3 y que tengáis una base, pues va a ser un poquito pa. Entonces tengo que ir rapidito, pero si hay algo, pues paráis. En Primera de Corintios 15 iríamos a la tercera fase de lo que es la creación de Dios. La primera es el comienzo de todo, la segunda es la preservación continua de todo lo que él ha creado, y en 1 Corintios 15, versículo 24, por ejemplo, vemos el final, la consumación. Dice desde el 24, vamos a leer desde el 23. Cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Y dice, y luego después de todo esto, el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido en la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él toda la cosa, o sea, al Padre. Y dice aquí, podríamos leer mucho en 1 Corintios 15, pero nos habla de que
Todo comenzó, todo está vivificándose y preservándose, pero todo terminará. Habrá una consumación. Llegará un momento que pasada, lo veremos después lo que es. Los que ya lo saben, pues ya lo saben, pero yo hablaré un poquito como si alguno no lo supiera. Veremos luego, después de la gran tribulación, la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida en el milenio. Ahí entregará todas las cosas al... Y entonces se hará el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que el mismo Padre se lo otorgará. Así que vemos que hay un comienzo de las cosas, hay una preservación y hay un final. Hay un final de los tiempos donde vivificante, Dios vivifica. La pregunta que me preguntas ahí. Vivificante significa que va vivificando, va preservando, va dando vida a las cosas continuamente. ¿Vale, Dios? Que me preguntaba en el chat, Denis. Por lo tanto, entendemos que en la escatología tenemos que empezar a entender que habla de los tiempos finales, pero siempre está arraigado a un principio, a una preservación continua durante los tiempos y a un final. Antes del principio y antes, o sea, y después del final de los tiempos, hay eternidad y eternidad, ¿vale? Existe la eternidad, Dios crea los tiempos y crea un principio, y en los principios creó Dios los cielos y la tierra, crea el tiempo, pero después llegará el momento que cuando llegue al final todo se acabará el tiempo, o sea, las horas, los días, los meses, y pasaremos otra vez a eternidad, a vivir como Dios vive, atemporal, sin tiempo, sin meses, sin años, en estado de eternidad, ¿ok? Entendiendo eso, es cuando tenemos que entender que en la escatología hay diferentes interpretaciones de diferentes cosas, ¿vale? En los últimos tiempos tienen escuelas de interpretación. Por ejemplo, para que nosotros sepamos qué tipo de escuela creemos nosotros en cuanto a la escatología, tenemos que entender que nosotros somos de la escuela futurista, ¿vale? La escuela futurista cree y dice que desde el capítulo 4 del Apocalipsis en adelante está por cumplir todas las cosas. Hasta el capítulo 4 se ha cumplido ya, son las 7 iglesias de Asia, donde se le da consejos, se le juzga, etcétera, pero desde el 4 en adelante está por cumplir. Es la escuela de interpretación del Apocalipsis que nosotros creemos, la escuela futurista. También entendemos que paralelamente, así como ya pasaron las 7 iglesias, también podemos entender que esas 7 iglesias son de alguna forma también, en un sentido figurado, paralelamente a algo literal que ya ocurrió con las 7 iglesias. También entendemos que también habla como de 7 etapas de la iglesia, durante 7 etapas diferentes hasta que venga Cristo. Y hay 7 etapas en las 7 iglesias donde podemos ver que la iglesia ha vivido y está viviendo y vivirá hasta la venida de Cristo. Esto es la escuela futurista. Hay otras escuelas de interpretación del Apocalipsis, ¿vale? Esto no lo tienes que saber de memoria, pero yo te lo digo. La escuela preterista. La escuela preterista son los que creen que del capítulo 4 al versículo 18 el Apocalipsis ya ha pasado y que del 19 al 22 está por venir. Y luego tenemos la escuela historicista. La escuela historicista son los que van haciendo un paralelismo continuo con el Antiguo Testamento y buscan el cumplimiento de todo el Apocalipsis ahora, en el tiempo de la Iglesia, ¿vale? Y por último tenemos la escuela idealista. Esta es una escuela de origen alemán, de ateos alemanes, que lo que dicen es que en realidad todo es simbolismo, que no es real el Apocalipsis y que todo es pues en sentido figurado y que no se va a cumplir nada ni se ha cumplido nada, ¿vale? Eso es lo que dice la escuela idealista. Nosotros creemos en la escuela futurista. Hasta el 4 se cumplió, pero del 4 adelante está por cumplir. Y aquí es donde nosotros nos metemos también en los tipos de escuelas que hay en cuanto a la tribulación. Sabemos que va a venir una tribulación y hay 3 tipos de escuelas en cuanto a la tribulación. Hay gente que dice que son pretribulacionistas. Estos son lo que creemos nosotros, pretribulacionistas. El pretribulacionista creemos que Jesús viene a por la iglesia y que nosotros no pasamos la gran tribulación, ninguno de los 7 años de la gran tribulación. O sea que pre a la tribulación llega Cristo a por nosotros. Hay gente que se llaman meditribulacionistas. ¿Qué creen estos?
creen que pasarán la mitad de la tribulación en la tierra a la iglesia y que la mitad de la otra tribulación van al cielo, no la pasa la iglesia. Estos son los meditribulacionistas. Y luego están los post-tribulacionistas, que creen que la iglesia pasa también la tribulación y que directamente experimentaremos la segunda venida de Cristo. Nosotros como iglesia creemos en la pretribulación, creemos que Cristo va a venir a arrebatar a la iglesia y que no pasaremos la gran tribulación, 7 años de gran tribulación, pero también quiero dejarte entre paréntesis un pequeño pensamiento. ¿Cuál? De que no te tienes que obcecar en discutir sobre esto. Esto simplemente son herramientas. Hay quien cree que vamos a pasar la tribulación, hay quien cree que no la vamos a pasar, hay quien cree que la vamos a pasar a la mitad. Nosotros creemos que no la vamos a pasar, pero igualmente lo importante no es tanto pasarla o no. Lo importante es que cuando venga Cristo en su segunda venida, que nosotros estemos con él. Eso es lo más importante. Eso es lo que más tenemos que centrarnos, ¿vale? Creemos en un arrebatamiento, creemos que no vamos a pasar la gran tribulación, pero lo más importante es que estemos con Cristo en la boda del Cordero y en el milenio. Amén, eso es lo más importante. En cuanto al milenio, también hay posturas de interpretación, y ya con esto os dejaría y nos vamos a cosas más escatológicas. En cuanto al milenio hay amilenialistas, ¿vale? Amilenialistas. Los amilenialistas son los que no creen en el milenio. Creen que es una fábula y creen que el milenio no existe, no va a existir. Existen lo que creemos nosotros, los premilenialistas. Los premilenialistas somos los que creemos que sí va a existir 1000 años literales en la tierra, donde Jesús gobernará con la iglesia en la tierra. Se restaurarán todas las cosas y podremos ver la mano de Dios, cómo opera Jesús reinando desde Jerusalén, y ver cómo hay un gobierno con vara de hierro de Jesús y que toda rodilla se inclinará ante él. Creemos eso los premilenialistas. Y luego están los postmilenialistas. Los postmilenialistas son aquellos que están hoy creyendo todos estos de la apostolitis y profetitis fácil, etcétera. Pues son todos estos que creen que en realidad de alguna manera ya estamos pasando el milenio y que los beneficios del milenio ya pueden llegar hoy en día. Y entonces puede ser resucitado y sanado todo el mundo y tiene que serlo sí o sí, cuando no es así, sino que ahora mismo tenemos un anticipo, una pequeña parte de las bendiciones de ser la esposa de Cristo, pero no tenemos todavía el total que será en la eternidad, ni tampoco un tanto por ciento grande que será en el milenio. Amén. Estas son las posturas para que tú sepas lo que creemos. Nosotros somos de la escuela futurista, pretribulacionistas y premilenialistas. ¿Ok? Hablando de esto y entendiendo esto, vamos a meternos ahora en conceptos que necesito que entiendas para comprender cómo luego vamos a ver el cuadro cronológico de la escatología, que os lo voy a enseñar por aquí por el ordenador y vamos a ir paso por paso, ¿vale? Lo primero que tenemos que entender es la muerte. El concepto de la muerte hay que entender que es un concepto de separación. La muerte es separación. Por lo tanto, tenemos 3 tipos de muerte que existen. Tenemos la muerte física, que es la separación del cuerpo humano con la parte inmaterial del hombre, el alma y el espíritu. ¿Vale? La muerte física es la separación de la parte material de la parte inmaterial, la separación del cuerpo y la parte espiritual, el alma y el espíritu. Eso es la muerte física. Pero también existe la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? Es la muerte que tuvo Adán y Eva y es la muerte que tiene todo el mundo al nacer. Hoy en día dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, están separados de Dios y de su gloria, de sus bendiciones. La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Dios en la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y por lo tanto, el no estar con Jesús es estar muerto. Estamos muertos espiritualmente cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón. Por eso le dijo Dios a Adán y Eva, si coméis del fruto, moriréis. No murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Fueron separados del Edén, separados de la presencia de Dios y separados de Dios. Y en ese momento que hubo muerte espiritual, empezó a surgir la muerte física en el cuerpo humano. Porque la muerte
no es que el cuerpo deja de vivir y entonces se va el espíritu, sino que la muerte es la ausencia de vida. La muerte no tiene esencia en sí misma. Así como la oscuridad no tiene esencia y es ausencia de luz, la muerte no tiene esencia, simplemente es ausencia de vida. La vida está en el espíritu. La muerte es cuando el espíritu sale del hombre. Cuando el espíritu sale del hombre es entonces cuando el cuerpo deja de tener vida, porque el cuerpo simplemente es un estuche, es carne. El cuerpo no tiene vida. La vida la trae el espíritu. Amén. Por lo tanto, entendemos que la muerte espiritual es no tener a Dios en nuestras vidas. Amén. Otra cosa es que el hombre tenga vida por sí mismo sin tener a Dios, no tiene vida eterna, no tiene vida con Dios, se condenará eternamente si no tiene a Jesús, pero tiene vida para vivir aquí unos años en la tierra porque tiene espíritu humano. El hombre está hecho de alma, espíritu y cuerpo. El alma es el vehículo de expresión para con el mundo espiritual, para expresarse con los demonios, con los ángeles, con Dios, mientras que el espíritu es el principio de la vida biológica, es el soplo de vida que recibimos de parte de Dios. Dios es espíritu y su soplo trajo vida a nosotros al tener el espíritu de Dios, el espíritu humano. Y por lo tanto el cuerpo es la expresividad de la parte inmaterial, de la parte espiritual, de la parte invisible del hombre. Amén. Por lo tanto existe muerte física, muerte espiritual y la muerte segunda. Muerte física, muerte espiritual y la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? La muerte segunda es la confirmación de la muerte eterna de los inconversos. Os explico, ahora lo veremos en el cuadro. La gente que no tiene a Cristo y muere va al infierno. Pero el infierno no es el estado permanente ni eterno de condenación. El infierno es como una cárcel provisional. Es por un tiempo, hasta que llegue el momento del lago de fuego. En el juicio del gran trono blanco, la última acción que hará Dios antes de acabar los tiempos, se abrirán los libros de la vida y de las obras y se juzgará a los inconversos que fueron al infierno. ¿Qué hará Dios? Estos que murieron y fueron al infierno, los resucitará para ir al juicio del gran trono blanco y al condenarlos, esto será la muerte segunda. Será la confirmación de la condenación. Y los que estaban en una muerte provisional en el infierno, al morir físicamente, morirán de forma segunda para ir eternamente al lago de fuego y confirmar permanentemente y eternamente en el lago de fuego eso. Amén. Por lo tanto, tenemos la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda. Hay tres tipos de muerte. La muerte que habla de separación. Hasta aquí hago un kick-cut. ¿Se entiende lo que he dicho todo? Si no, le dais al micro y me preguntáis. Todo esto son conceptos para entender la escatología. Todo el mundo lo tiene más o menos claro, ¿no? Muy bien. Pues entendemos entonces que somos pretribulacionistas, somos premilenialistas, creemos en la escuela de interpretación futurista, creemos y entendemos que existe la muerte física, que es la separación del cuerpo con el alma y el espíritu. Creemos que existe la muerte espiritual, que es aquel que está alejado de Dios. Y creemos que existe la muerte segunda, que los que creen en Cristo no la pasarán. Solamente la pasarán los inconversos, que tendrán como juicio en el gran trono blanco la confirmación de su condenación. Amén. Entendiendo esto, vamos ahora a hablar del estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? Cuando hablamos del estado intermedio, tenemos que comprender que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, como he dicho, y al ser cuerpo y alma y espíritu, ¿qué pasa cuando nosotros vamos al cielo o al infierno o a otro lugar? ¿En qué estado vamos? Vamos en un estado de conciencia siempre. Ahora te paso, Denise. Siempre de conciencia. No hay un lugar de reposo, no hay un lugar de descanso. Descanso sí en el cielo con el Señor, pero no hay un lugar de intermedio donde vamos a estar ahí parados esperando la venida del Señor. No.
tal como morimos, vamos a cielo o infierno. Y vamos en un estado intermedio, no en un estado completo. ¿Qué significa el estado intermedio? Es el periodo de existencia entre la muerte y la resurrección. Como he muerto, me voy al cielo o al infierno, y hasta que yo resucite y se me dé mi cuerpo glorificado, estoy en un estado intermedio, en un estado medio, en un estado de conciencia, en un estado que tengo un cuerpo espiritual para resistir donde estoy, pero que estoy esperando que se complete el estado donde voy a estar, sea en el infierno o en el lago de fuego o en el cielo. ¿Ok? Por lo tanto, es un periodo de existencia entre la muerte y la resurrección, y es una existencia que hay después de la muerte, que hay un estado de conciencia permanente. Nunca perdemos la conciencia de quiénes somos, de dónde estamos, de qué hemos aprendido. Vayamos donde vayamos, hay conciencia siempre. ¿Vale? Denise, ¿qué querías decir? Dale al micro y pregunta. La pregunta puede ser un poco tonta, pero en la segunda muerte o la muerte segunda, si vas al infierno, ¿vale? Y en el infierno, pues te arrepientes, si se pudiera. Y el Señor te da para el juicio. En ese juicio, pues, el Señor ve que tú te has arrepentido y puede darte una segunda oportunidad, o eso ya no se puede. Amén. No, ya no hay oportunidad. El que va al infierno ya está condenado, solamente que está en un estado provisional. Es como estar en la cárcel de manera provisoria a la espera del juicio final, ¿vale? Pero cuando llegue el juicio del gran trono blanco, que es el juicio final, lo único que va a hacer es confirmar que no se equivocó Dios al enviarlos al infierno. Cuando lean las obras, en el libro de las obras, dirá, mira, por esto te envía al infierno y ahora hay una condenación eterna. Es un juicio final donde se condena eternamente. El que ya va al infierno acabará en el juicio del gran trono blanco siendo condenado al lago de fuego ya. No hay oportunidad de arrepentimiento en el infierno. La oportunidad de arrepentimiento es aquí en vida. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Vale? Por lo tanto, entendemos quién tiene una pregunta, que le dé al micro, no sé quién es. Soy yo, Rafa. Rafa, adelante. Cuando viene que mueren por segunda vez, cuando están en el infierno, ¿siguen sufriendo en el lago de fuego o su espíritu ya muere por completo? Vale, esta es otra pregunta que también es importante saberlo. Hay mucha gente que cree en el aniquilación, ¿cómo es? Como la aniquilación total, ¿vale? Es que no vean la palabrita. Aniquilacionismo, ¿no? Algo así. La aniquilación total. Hay gente que dice, no, es que ya dejan de existir y ya se condenan y no hay ni sufrimiento ni nada, se aniquila, desaparecen. No. La Biblia habla de el crujir de dientes, del sufrimiento, del gusano que nunca muere, eternamente. O sea que creemos que en el lago de fuego va a ser un sufrimiento no solamente físico, con un cuerpo preparado para estar quemándose y sin desmayo y sin muerte, o sea, con el dolor de la quemadura, pero aguantando sin desmayar y sin morir. Y además un sufrimiento en la conciencia. Creemos, según habla el gusano que nunca muere, es como un sufrimiento en la conciencia en la que parece ser que en la eternidad, en el lago de fuego, el diablo lo que va a aprovechar es de dañar la conciencia, intentando mostrar un montón de veces cuántas veces podrían haber sido salvos y no aceptaron la salvación, y eso les va a doler más todavía. Entonces va a ser una condenación eterna en el lago de fuego con sufrimiento eterno. ¿Vale? Sigo adelante. Cuando haya preguntas, le dais al dedillo, a la manilla o dais al micro, lo que sea, ¿vale? Como habéis hecho. Por lo tanto, sabiendo lo que es la muerte, ¿vale? Los tres tipos de muerte que hay. Sabiendo lo que es el estado intermedio. Y el estado intermedio habla de ese estado. Ahora mismo, por ejemplo, en el infierno hay gente en un estado intermedio porque no tiene su cuerpo final preparado para el lago de fuego. Pero hay gente en el cielo en estado intermedio. Los que han muerto en Cristo
están en el cielo, están con Cristo, pero no tienen el cuerpo glorificado. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4, 10, 16, etcétera, habla de que las trompetas sonarán y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está hablando ahí de que los que ya están con Cristo se les entregará el cuerpo glorificado a ellos, porque ahora están en un estado intermedio. Y entonces los que estamos en la tierra seremos transformados en los aires en nuestro cuerpo, ¿vale? Ya no pasaremos un estado intermedio porque seremos transformados en el aire. Pero los que están con Cristo sí están en un estado intermedio. Los del Antiguo Testamento también están en un estado intermedio. Tienen un cuerpo preparado donde se pueden ver en el cielo, compartir con Cristo, pero no es su cuerpo glorificado. Estos lo recibirán al acabar la gran tribulación. Ahora lo veremos en el cuadro que lo veremos ahí ahora, ¿vale? Hablando de esto, os hablo, para ver el cuadro quiero hablaros de todas estas cosas para que entendáis el cuadro, ¿vale? ¿Qué lugares hay espiritualmente donde pueda ir el hombre y la mujer cuando muere? ¿O qué lugares hubo y hay hoy? Encontramos el cielo donde está Dios, donde están los ángeles, el tercer cielo, donde está la gente que ha muerto hoy, que creyó en Cristo, temerosos de Dios, que están con Él, están allí en el cielo. Creemos también que hay un infierno, que es donde están aquellos que no han creído en Cristo y que después de morir están en ese infierno, en esa cárcel provisional, preventiva. También el Seol y el Hades es lo mismo que el infierno. Seol es en hebreo, Hades es en griego, infierno en español. ¿Ok? Es lo mismo. También existió, ya no existe, el seno de Abraham. El seno de Abraham, ¿qué era? Como Dios no podía llevar al cielo a la gente antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, ¿a dónde iba a meter a ese Abraham, Isaac, Jacob, a David, a estos que creían en Dios? No los iba a mandar al infierno, pero tampoco los podía llevar al cielo. Entonces lo que hizo Dios es que, aun dentro del infierno, hizo como un apartado, como un altillo, como una habitación allí, separado del infierno, estando dentro, separado del infierno y del sufrimiento, hizo allí un lugar de reposo y de espera para aquellos que creyeron en Dios antes de que Cristo viniera a morir a la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, antes de ir, dice que subió a los cielos y dice que descendió al seno de Abraham. No descendió al mismo infierno, sino que descendió al seno de Abraham. Y desde el seno de Abraham, que estaba en el mismo infierno, pero no fue, como se ha escuchado por ahí, algunos dicen, no fue Jesús a predicar al infierno ni nada de eso. Eso no es bíblico, ¿vale? En Primera de Pedro habla ahí como en los días de Noé, el espíritu de Noé, pero eso está hablando el espíritu de Cristo en Noé, hablando a gente de aquel lugar. Jesús bajó al seno de Abraham a tomar a los suyos y los llevó consigo al cielo, ¿vale? Como se abrió el cielo, pues tomó a los que eran salvos. Pero están en un estado intermedio, incompleto. No tienen cuerpo glorificado tampoco. Ni los del Antiguo Testamento, ni los del Nuevo Testamento. ¿Ok? Encontramos el cielo, encontramos el infierno, encontramos el seno de Abraham, que fue lo que existió para los salvos de forma provisional. Encontramos el lago de fuego, que será la cárcel eterna y la condenación eterna, que desde el mismo infierno serán llevados para allí. Y encontramos la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es el lugar donde reposaremos los salvos, donde estaremos los salvos, que al final de todos los tiempos dice que la Nueva Jerusalén descenderá del cielo a la misma tierra y habrá cielo nuevo y tierra nueva. Habrá como una fusión entre el cielo y la tierra que hará Dios y será la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, dice la Biblia, que en el milenio descenderá sobre las nubes, se quedarán las nubes. Y luego dice que al final de los tiempos bajará a la tierra. Y entonces será el lugar de salvación para todos nosotros. Será de alguna forma pues esos cielos en una fusión con cielo nuevo y tierra nueva, final para reposar por siempre y vivir por siempre con Cristo en la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Teniendo esto claro, vamos a pasar a las resurrecciones. ¿Qué resurrecciones va a haber? Está claro que no entro en la resurrección con la persona que muere,
porque cuando morimos nosotros no hay una resurrección, simplemente hay una separación entre la parte del alma y del espíritu, ¿vale? Con el cuerpo. Simplemente hay una separación de la parte material del hombre con la parte inmaterial. No hay una resurrección. Simplemente es eso, la separación del cuerpo y del alma y el espíritu, que vamos con Dios. Eso no es una resurrección. Pero las resurrecciones que habla la Biblia, ¿cuáles son? Habla de que va a existir la resurrección de 3 compañías. Lo digo de esta manera, ¿no? De 3 grupos. 3 compañías, 3 grupos. Los santos de la iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los santos de la Gran Tribulación. ¿Vale? Va a haber resurrección de estos 3 tipos de compañía o de entidades o de grupos. Los santos de la iglesia que resucitarán, o sea, cuando habla de resucitar, está hablando que se le entrega el cuerpo glorificado para estar completos. Entonces, los santos de la iglesia resucitarán y se le dará su cuerpo glorificado cuando venga Cristo en el arrebatamiento. ¿Ok? Los santos del Antiguo Testamento se les dará su cuerpo glorificado al terminar la gran tribulación, al final de la gran tribulación, ¿vale? Y los santos de la gran tribulación, que son los que han creído en Cristo en la gran tribulación y han muerto mártires por Cristo, también se les entregará su cuerpo glorificado al acabar la tribulación, ¿vale? Estas son las 3 resurrecciones que existen, ¿ok? Teniendo esto claro, vamos entonces a llegar al final, entendiendo, perdón, se me ha olvidado una última resurrección, que no es la de los santos, sino la de los inconversos, que lo he dicho antes. Los que están en el infierno se les resucitará para el juicio del gran trono blanco, para tener la muerte segunda. ¿Ok? Se les resucitará para ir al juicio final, para condenarse eternamente en la muerte segunda. ¿Ok? Y termino con esto para pasar al cuadro cronológico. Jesús el Mesías, ¿vale? Tenemos 2 venidas de Jesús a la tierra, pero vamos a verlo en 3 aspectos, ¿vale? Para entenderlo. La primera venida de Jesús a la tierra viene como hombre, viene a morir y viene como hombre y viene sin su reino y viene como rey escondido, como rey, como hombre sin reinado y sin corona, a morir por cada uno de nosotros. Viene como hombre en su primera venida. Había profecías del Antiguo Testamento que hablaban de que vendría como rey, como salvador de Israel, pero hay profecías que hablaban que venía como hombre, nacerá en Belén, nacerá de una mujer virgen, se llamará Emmanuel, el Dios con nosotros. Habla de profecías de Jesús como hombre, pero también habla de otras profecías de Jesús como rey, que esa será la segunda venida. La segunda venida que será después del arrebatamiento, antes, o sea, al final de la gran tribulación. Vendrá Cristo con la iglesia, habiendo hecho las bodas del Cordero en el cielo ya, y vendremos en la segunda venida para gobernar en el milenio. ¿Vale? Son las 2 venidas de Jesús. Pero hay una tercera, que es la que creemos nosotros, que no es una venida, porque Jesús espera en los aires, que es el arrebatamiento. No viene Él, sino que Él desde los aires nos hace ir a nosotros hacia arriba. Por eso se le llama al arrebatamiento, nos arrebata de la tierra, se produce el traslado de la tierra a los cielos. ¿Ok? Entonces, la primera venida viene como hombre, la segunda venida viene como Dios a gobernar en el milenio, pero antes viene a por su iglesia a trasladarla al cielo, a arrebatarla al cielo. Amén. ¿Para qué quiero que entiendas esto? Para que puedas entender después el cuadro cronológico. Por eso las profecías que se dan en el Antiguo Testamento, los profetas, algunos no las entendían. ¿Por qué los fariseos y el pueblo de Israel rechaza a Jesús? Porque creían que Jesús tenía que venir como rey, no como hombre sufriente. Ellos se estaban confundiendo con la segunda venida. No sabían, ahora nosotros sí lo sabemos porque ya vino como hombre, pero ellos lo rechazaron porque creían que tendría que venir como rey. Cuando ven a Juan el Bautista, ve que Jesús no está como rey, que lo meten a Juan Bautista en la cárcel, que lo quieren matar, entonces le dice a sus discípulos, decirle si es él el que ha de venir.
porque estoy dudando ya de alguna manera, ¿no? Si es él el rey que nos tiene que librar del yugo de Roma y hacernos un país libre a Israel y reinar sobre nosotros, no se está cumpliendo. Entonces estaban confundidos, pero hay una mezcla de profecías de Jesús como hombre y Jesús como rey. Hay señales de profecías para la segunda venida, pero no hay señales para el arrebatamiento. Hay señales para la segunda venida como Jesús en la tierra para reinar en el milenio, pero no hay señales para el arrebatamiento. El arrebatamiento será una sorpresa que nadie sabe ni el día ni la hora. No hay señal para calcularlo. Amén. Hasta aquí necesito que me digáis si habéis entendido más o menos los conceptos, porque ahora nos vamos a ver el cuadro cronológico y quiero que tengáis en el cuadro una idea general de lo que va a pasar. ¿Vale? Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna cosa que creéis que no queda clara? Dentro de que no, a lo mejor no lo memorizáis, pero más o menos se va entendiendo los tres tipos de muerte, las resurrecciones, el estado intermedio, la venida primera y segunda de Jesús, las cosas que hay que entender en cuanto a los conceptos de la escatología. Vale, pues entendiendo esto, como tenemos que dar la escatología, que se puede dar en 15 o 20 clases, la tenemos que dar en 3 clases, tengo que ir a piñón fijo, tengo que ir rápido. Y lo que quiero hoy es que entendáis estos conceptos y ahora vais a pasear conmigo para ver el cuadro general de los tiempos futuros, para que lo veáis conmigo y que lo entendáis un poco por encima, lo veáis conmigo y ahí ya luego, pues la semana que viene explicaremos específicamente el arrebatamiento y luego pues explicaremos específicamente pues, un poquito las bodas, la tribulación, un poquito todo por encima. Entonces, si yo cojo ahora, no sé si voy a probar una cosa y me vais a decir a ver si lo veis. Voy a intentar compartir aquí el cuadro cronológico. Vamos a ver. Decidme si veis solo el cuadro, me veis a mí o cómo va. Decidme, a ver, ¿vale? A ver. Está aquí. ¿Veis el cuadro? Vemos el cuadro y te vemos a ti. Sí, te vemos. Vale, sí. veis las dos cosas. Sí, sí se ve. Sí se ve. Vale. Aquí no, al cuadro sí. Vale, pues con ver el cuadro me basta. Vale, esto es un muy resumen de lo que va a acontecer en los tiempos finales. ¿Vale? Esto os lo mandaré luego por una foto, si encuentro el archivo os mando el archivo, el que no lo tenga, lo que sea. Esto es un resumen de todo lo que va a acontecer desde el principio hasta el final. Y lo que hoy vamos a terminar la clase dando un paseo desde el principio hasta el final para que lo entendáis un poco, más o menos. Para que tengáis una idea al menos aquí. ¿Vale? No vamos a leer todos los versículos hoy ni nada, solamente os voy a decir poco a poco y lo vamos a leer, ¿vale? Desde la izquierda empezamos, ¿vale? Y veis que tanto en la izquierda como en la derecha, fuera de la línea pone eternidad y eternidad, ¿vale? Que lo pone ahí, en la izquierda y en la derecha. Porque todo al principio era eternidad. Dios hizo los principios, el cielo y la tierra, Dios creó los cielos y la tierra y empezó los tiempos, meses, años, días, el tiempo continuo, ¿no? Que vemos, pero se acabará el tiempo y volveremos a eternidad, ¿ok? Entonces, Dios es eterno y se mueve en eternidad, Él se sigue moviendo en eternidad por encima de nosotros en lo temporal, pero llegará el momento que todo será otra vez en eternidad. Pero ahora, paseamos desde el principio, venir desde el principio, ¿vale? Desde la izquierda del todo, ¿vale? El principio, veis aquí que pone así para arriba, 1, inocencia, 2, conciencia, 3, gobierno humano, ¿vale? La línea negra para arriba, lo pone así para arriba escrito. Inocencia, 2, conciencia, 3, gobierno humano,
4 promesas, 5 ley, y luego hay una raya discontinua con una cruz arriba. ¿Vale? ¿Lo veis eso, no? Vale. Todo empieza, los tiempos empiezan, y los tiempos, hay una herramienta que se llama dispensacionalismo. A través de esa herramienta del dispensacionalismo entendemos un poquito todas las etapas de la Biblia. A través del dispensacionalismo comprendemos que hay 7 grandes etapas en la Biblia donde nos habla de todo lo que ha acontecido hasta ahora. ¿Cómo empezó todo? En el tiempo de la inocencia, la primera dispensación. La inocencia era el tiempo de Adán y Eva sin conocer el pecado. Una etapa de inocencia y no había una conciencia de maldad en ellos. La segunda etapa es el 2, conciencia. Toman conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo porque toman del fruto. Es la segunda etapa que corre en la Biblia. La tercera etapa seguida, gobierno humano. El gobierno humano empieza con Noé. Llega el momento que desde que Adán y Eva toman conciencia, pasan años, se corrompe el mundo y llega un momento que viene el diluvio y empieza una nueva etapa, Dios, con el hombre. Y ahí se le llama el gobierno humano. Ya no es el gobierno de Dios. Antes en la inocencia le dijo Dios al hombre, fructificad y multiplicaos y os doy autoridad sobre todas las cosas, pero como pecaron, la autoridad la perdieron. Ahora lo que le dice Dios a Noé en la tercera etapa del gobierno humano es fructificad y multiplicaos. No le puede decir os doy autoridad porque ya no la tiene el hombre, sino que la tiene Satanás. La etapa desde Noé se extiende hasta la cuarta, que se le llama la promesa, que empieza con Abraham. La promesa de que vendría un Mesías. Se le da una promesa a Abraham, se empieza una etapa con él en la que sigue el hilo de la salvación a través del Mesías, donde desde Génesis capítulo 3 le dijo Dios a la serpiente, a través de esta mujer, ella tendrá una simiente que te pisará a ti la cabeza, aunque tú le pisarás tu simiente el calcañar. Bueno, pues desde ahí se van cumpliendo todas las etapas. Inocencia están Adán y Eva, pasan un tiempo de conciencia por pecar, llega hasta el tiempo del diluvio y empieza el gobierno humano, llega hasta el tiempo de Abraham con la promesa, y entonces se empieza a revelar poco a poco Dios lo que va a hacer con el hombre. Y le dice Dios a Abraham, a través de ti bendeciré todas las naciones de la tierra. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué simiente es? La misma que le dijo a Eva. La simiente es Jesús. En Jesús serían benditas todas las naciones de la tierra. Sigue hacia adelante Dios con la historia y desde la promesa de Abraham pasan los años y llega hasta la quinta etapa, la ley. La ley empieza con Moisés, cuando se le da en el monte Sinaí los 10 mandamientos, y empieza una quinta etapa donde Dios está preparando al pueblo para la venida del Mesías. Y llegamos a las rayitas discontinuas negras de arriba abajo, que hay una cruz. Llegamos a la etapa que estamos hoy, a la dispensación que estamos hoy, la dispensación de la gracia. Es la sexta etapa, la sexta dispensación, viene después de la ley y empieza cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Empieza la etapa de la gracia, el tiempo de la gracia. La muerte y la resurrección de Jesús llega con la etapa de la gracia. Si veis en adelante, hay una flechita debajo, pone 50 días. Pues a los 50 días de esa muerte llega el Pentecostés, que es el nacimiento de la iglesia. ¿Ok? Hasta aquí tendríamos las 6 dispensaciones en las que estamos hoy en día. Ahora faltaría la última dispensación, que son los tiempos futuros, los tiempos que están por cumplir, que es lo que empezamos a ver ahora en el cuadro, ¿vale? Vosotros tenéis que seguir la línea negra, ¿vale? Y yo voy a decir para arriba, para abajo, y vosotros vais viendo, ¿ok? La línea negra. Entonces, si partimos desde la cruz del Calvario, ¿vale? Que está la cruz ahí, 50 días Pentecostés. ¿Qué es lo siguiente que llega escrito para arriba? Que hay un cuadrito negro, el arrebatamiento. ¿Ok? Ya lo veis escrito hacia arriba, arrebatamiento, en negrita. Y eso es el acontecimiento que esperamos, que es lo que va a iniciar los tiempos futuros, la séptima dispensación. La séptima dispensación, que se le llama también en la Biblia el día del Señor,
Primera de Tesalonicenses 5:2 creo que lo dice, habla del día del Señor. El día del Señor es cuando Dios dice, señoras y señores, se acabó el rollo, viene el momento donde yo intervengo y voy a poner todas las cosas en su lugar. Y entonces lo primero que hace es arrebata a la iglesia. ¿Por qué se lleva a la iglesia? Porque la iglesia es la entidad, el grupo que está sustituyendo al pueblo de Israel. El primer matrimonio de Adán y Eva eran los escogidos para llevar la palabra, la bendición a los pueblos. Como no surgió, tuvo que escoger Dios al pueblo de Israel a través de Jacob. Y como no surgió, le sustituye en la tierra a la iglesia como la entidad que lleva la palabra y bendice al mundo. Pero la iglesia se tiene que ir porque Dios no desechó a Israel, sino que simplemente aparcó el trato con Israel. Y como tiene que acabar y cumplir la promesa con Israel, la iglesia se tiene que ir para que Dios acabe su trato con Israel. Entonces llega el arrebatamiento. Ahí tenéis versículos para leer donde os habla del arrebatamiento y os habla de la resurrección de los santos de la iglesia. Hacia arriba, ¿veis? La resurrección de los santos de la iglesia. En el momento del arrebatamiento tenemos cosas que pasan arriba, en medio y abajo, ¿vale? Una vez pasáis el primer cuadrito que pone arrebatamiento, veis dos triángulos con unos puntos suspensivos en medio. Eso pasa en la tierra. En la tierra pasa la gran tribulación. El primer triángulo son 3 años y medio, que son los 7 sellos. Se derraman 7 juicios, 7 sellos que se abren. Los puntos suspensivos es para hablar de las 7 trompetas que van a acontecer una parte de los 3 años y medio primeros y una parte de los 3 años y medio segundos, en medio. Y el segundo triángulo son las 7 copas que van a acontecer en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Son 21 juicios que van a acontecer sobre la tierra, la ira de Dios sobre la tierra. Es la gran tribulación y de esto hablaremos la semana que viene en Daniel 9, capítulos 20 al 27, donde leeremos las 70 semanas de Daniel. Mientras aquí está la gran tribulación, veis una flecha para abajo, ¿vale? Debajo de los triangulitos, veis y pone gran tribulación debajo, veis una flecha para abajo que pone gran tribulación y pone los 144.000, los 2 testigos. Estos son gente que Dios levantará para predicar el evangelio a Israel y al mundo. Habrá un avivamiento en Israel y muchos se darán cuenta que condenaron al Mesías y lo crucificaron y se arrepentirán y huirán de la gran tribulación del anticristo, ¿vale? En la gran tribulación Dios pondrá 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu y 2 testigos que se levantarán para predicar el evangelio de una forma muy especial. Pero también, si os vais para arriba de la imagen, arriba del todo, también encontramos, a ver si muevo esto, también encontramos arriba del todo, que pone la trilogía que también Satanás va a copiar de Dios, la Trinidad. Así como está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la gran tribulación se manifestará arriba del todo el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra. ¿Lo veis arriba? Encima de ese gran globo azulito que pone la resurrección de los santos, pone el dragón, es Satanás, la bestia del mar es el anticristo y la bestia de la tierra es el falso profeta. Son la Trinidad que el diablo va a escoger para dañar a la humanidad y permitir que el evangelio no corra. ¿Vale? Por eso Dios va a preparar esos 144.000 y los 2 testigos. ¿Sí, Josep? Creo que se te ha olvidado hablar antes del tribunal de Cristo y la ceremonia de la boda del Cordero. Sí, ahí voy ahora. Que quería hablar de esto primeramente porque como estaba en la gran tribulación, quería unirlo todo. Vale. En la gran tribulación hay los buenos y los malos. Los 144.000, los 2 testigos. Los 2 testigos no sabemos quiénes son. Hay gente que dice, va a ser Elías, no lo sabemos, ¿vale? No sabemos quiénes son, pero son 2 testigos que serán poderosos llevando la palabra con los 144.000 y se moverá el anticristo, el falso profeta y Satanás. Es la copia del diablo a la Trinidad. Así como el Padre envía al Hijo y tiene al Espíritu Santo, pues el diablo copia y es el dragón Satanás, el anticristo es lo que sería el Cristo el bueno, pues este es el malo, y el falso profeta el que apoya
y el que ayuda, que será lo que sería el Espíritu Santo para Jesús, será el falso profeta para él. La bestia sale del mar, del mundo, el mar simboliza el mundo, saldrá un político, un gobernante del mundo, y la bestia de la tierra, el falso profeta, habla de la tierra porque tiene que ver con que va a ser alguien que es conocido por la gente y que va a estar en comunión con la gente. Y de ahí sale el falso profeta, que se habla de que pueda ser pues un papa de la Iglesia Católica o cualquier personaje así que pueda apoyar y pueda producir una religión falsa, ¿vale? Mientras esto pasa en la tierra, ¿qué pasa en el cielo con los que hemos sido arrebatados? Ahí tenéis arriba, justamente de los triángulos estos, que ponen las 7 copas, los 7 sellos. Si vais para arriba, tenéis 1, el tribunal de Cristo, y 2, la ceremonia de las bodas del Cordero. Los que han sido arrebatados pasarán primero por el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo seremos recompensados por las obras de corazón. Ya la salvación no, porque ya estamos en el cielo, pero las obras de corazón serán juzgadas. Y ahí dice la Biblia que pasaremos por el fuego, las obras que hemos hecho, y algunas obras serán como oro, piedras preciosas, otras serán como hojarasca, y de tal manera que cuando pase por el fuego unas permanecen y otras no. El fuego habla del examen ante Jesús. El tribunal de Cristo nos recompensará con corona, con diamantes, con lo que sea, las obras que hemos hecho en la tierra de corazón. Y eso va a servir para prepararnos y vestirnos de alguna manera para las bodas. Vendrá primero el tribunal y después las bodas. Y no va a ser toda la boda ahí, sino la primera parte de la boda. Porque en el pueblo judío, las bodas judías tenían una primera parte que era en la casa del padre, del novio. Y luego tenían una segunda parte que era en la casa ya del novio, de la novia. Entonces, la parte de la ceremonia del tribunal de Cristo, después del tribunal de Cristo, será la parte primera de la ceremonia en la casa del padre del novio. Y luego bajaremos en la segunda venida para que en el milenio sea como, digamos, la segunda parte de la boda, seguir celebrando la boda, esos tiempos de refrigerio, esa luna de miel, digamos, de Cristo y la Iglesia, ¿vale? Para que entendamos. Entendiendo lo que pasa en la tierra y en los cielos, el siguiente acontecimiento que viene es, hay unos puntos suspensivos y vais bajando, es el segundo cuadrado, en la línea recta, el segundo cuadradito negro, para arriba pone segunda venida de Cristo, ¿vale? Hemos pasado el arrebatamiento, ha habido en el cielo el tribunal de Cristo y la ceremonia de las bodas, ha habido la gran tribulación en la tierra y llega la segunda venida a los 7 años, la segunda venida de Cristo cuando baja Cristo con la Iglesia. Y si tiráis para abajo, vemos la guerra del Armagedón. Se produce la guerra del Armagedón, donde Cristo hará guerra contra el anticristo y sus ejércitos. Y si miráis más para abajo de la guerra del Armagedón, abajo del todo, pone que el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego. ¿Ok? Esto pasará ahí al final de la gran tribulación, cuando Cristo lo que va a hacer es, bueno, voy parte por parte, ¿vale? En la segunda venida de Cristo, el anticristo y el falso profeta han sido lanzados al lago de fuego, la guerra del Armagedón, y antes de pasar al milenio, fijaros que en la línea recta veis un tercer cuadradito negro. Antes de pasar al milenio, hay 75 días de transición. Había una guerra tan grande, ha dejado la gran tribulación la tierra tan mal, que van a haber 75 días donde se van a recoger cadáveres, donde se va a arreglar la tierra para prepararla para el milenio. Entonces hay unos 75 días de transición, eso lo veremos en Daniel, lo veremos la semana que viene o la otra. Hay unos 75 días de transición donde se prepara todo para el milenio. Y entonces, en esos 75 días de transición, se prepara la tierra. Pero mirad, ¿vale? Estamos en el tercer cuadradito, la línea recta. Hemos pasado el primer cuadradito que pone arrebatamiento, segundo cuadradito pone segunda venida de Cristo, tercer cuadradito pone 75 días para arriba, ¿vale? En esos 75 días, si miráis para arriba, vemos lo que va a pasar en el globo grande que hay arriba, ese azul.
Vemos que en la tierra se va a preparar todo para el milenio, sí, pero aparte se hará efectiva la resurrección de los cuerpos de los santos del Antiguo Testamento, se le entregará su cuerpo glorificado, la resurrección de los santos de la gran tribulación, o sea, se está ordenando todo para el milenio, y se hará el juicio a Israel y el juicio a las naciones, que lo tenemos también en Mateo 24-25. El juicio a Israel será un juicio donde, ¿habéis escuchado alguna vez aquel versículo que dice y ararán dos juntos y dormirán dos juntos y uno será tomado y otro será dejado? Pues ese tomado y dejado no es para el arrebatamiento, es para el milenio. Ese tomado y dejado es que uno será tomado y no se le permitirá entrar en el milenio y otro será dejado para entrar en el milenio. En este caso, el dejado es el bueno, el dejado es el que se salva y pasa para el milenio. El tomado es el que se arranca del milenio. ¿Ok? Entonces, eso será en el juicio de Israel, donde se va a, dice la Biblia, que se tomará las ovejas y los cabritos y se pondrán a un lado, a la derecha y a la izquierda y dirán: por cuanto ayudasteis a uno de los míos y visitasteis en la cárcel a uno de los míos. Eso se cumple literalmente ahí, en Israel, porque será que ante la persecución del anticristo habrá judíos que habrán ayudado a los judíos que creían en Cristo a esconderse, a tener alimento, y Dios los premiará pasando al milenio. Pero también un juicio a las naciones que ayudaron a judíos a esconderse, ayudaron al pueblo de Israel para que no se condenara y el anticristo fuera contra él, etcétera, etcétera. Porque la gran tribulación, el anticristo hará un pacto con Israel y se llevará muy bien los primeros 3 años y medio, pero el final de los 3 años y medio, los finales, irá contra Israel y habrá naciones que le ayuden y ahí se le premiará pasando al milenio. Amén. Es difícil explicarlo esto sin vernos. En una pizarra a lo mejor en persona era más fácil. ¿Vale? Eso pasa en los 75 días de transición. O sea, Jesús dice: va a empezar el milenio, pero antes de que empiece, aquí quiero prepararlo todo. La tierra limpia, los santos de la tribulación que tengan su cuerpo, los santos glorificados, que todo el mundo tenga su cuerpo glorificado, que sepamos quién entra y quién sale y la tierra esté bien, que todo esté preparado. Y vamos para el milenio. ¿Alguien habla? Sí, soy yo. Josep. En estos 75 días de que estás hablando, de Israel y de las naciones, estás hablando de los supervivientes que han quedado de la gran tribulación, ¿verdad? O sea, Claro. de los que han quedado vivos después de los 21 juicios. Esos son los que estás hablando ahora, ¿verdad? Sí, muy bien. Vale, gracias. Vale, para decir ese detalle también. En la gran tribulación unos mueren, pero otros quedan vivos. Entonces, de los que quedan vivos, se hace ese juicio de quién se queda en el milenio y quién no. ¿Vale? De los que quedan vivos. Los que murieron se les entrega el cuerpo glorificado, sean los del Antiguo Testamento o los de la tribulación. Pero los que quedan vivos deben pasar al milenio, pero Dios tiene que filtrar quién pasa al milenio. ¿Ok? El milenio es literal, 1000 años. ¿Veis ahí? Después del 1, 2, 3, 4, el cuarto cuadradito, empieza el milenio. ¿Vale? Ha habido los 75 días, se ha producido todo esto, empieza el milenio. ¿Qué hace Dios con el diablo? El diablo es atado por 1000 años. ¿Vale? Ahí hay como una batalla en el Valle de Megido y es atado por 1000 años. Pasan 1000 años literales. Jesús gobernando en Jerusalén. Los que han pasado, los que estamos con cuerpo glorificado, estamos en la tierra también, apoyando y sirviendo en la tierra y gobernando en la tierra. Y los que han venido de la tribulación con cuerpo de carne y de sangre son los que están en la tierra y todos se tienen que someter en el milenio a un gobierno de Cristo que gobernará con vara de hierro y toda rodilla se inclinará ante él, dice la Biblia. Ahí se cumple. Todos los buenos y los malos. Hay gente que dirá: yo voy con Cristo, y se somete. Pero hay gente que dice: yo no lo acabo de creer. Y se tendrá que someter por fuerza. El diablo está atado. En el milenio se vivirá otra vez
800 y 900 años, los que tienen carne y sangre, los que estamos en cuerpo glorificado, ya eternidad. Tendrán hijos, habrá frutos grandes, habrá una bendición abundante en todas las cosas. El león estará con el cordero, Satanás estará atado, entonces será como un preludio a la eternidad, pero sin estar todavía la eternidad completa, ¿vale? En el milenio, la nueva Jerusalén, lo que es el cielo, la nueva Jerusalén desciende en los aires, dice la Biblia, en el aire, ¿vale? En el aire, no en la tierra, en el aire. Queda como sostenida en el aire para hogar de los que tienen cuerpo glorificado, pero en la tierra viven los que tienen todavía cuerpo de sangre y carne que vienen de la gran tribulación. Pasan los 1000 años, Satanás es desatado y ocurre la batalla final de Gog y Magog, donde Dios tiene que destruir por completo ya a Satanás y un ejército que recompondrá, que recogerá el diablo de por la tierra. Ahí decimos, pero ¿cómo puede ser que en el milenio haya gente que vaya con el diablo después de ser desatado? Pues sí, habrá gente que nazca, gente que habrá nacido en esos 1000 años, que se somete a Jesús por fuerza, pero que cuando Satanás sea desatado los convencerá. Y entonces se unirán a él. Y entonces, ¿qué pasa? Que como la gente vivirá muchos años, habrá otra vez una humanidad grande. Entonces, de ahí hará un gran ejército, se enfrentará a Dios y Dios vencerá. Y entonces llegaremos a la parte final, el último cuadradito, 1, 2, 3, 4, el 5, el 6, el cuadradito negro 6, en esa línea recta, donde pone el juicio del gran trono blanco, hacia arriba, ¿vale? Juicio del gran trono blanco. Ahí tenéis en Apocalipsis 20, donde dice que, habiendo derrotado ya Dios a Satanás, Jesús a Satanás, se acaba el milenio y llega el juicio del gran trono blanco. Y en el juicio del gran trono blanco es donde se juzga a todos los que estaban en el infierno. Dice que el mismo infierno, la misma muerte, el mismo pecado, las personas, todas pasan por el juicio del gran trono blanco para la muerte segunda, para ser condenados eternamente en el lago de fuego. ¿Vale? Y ahí lo tenéis al final, las flechas que hay para arriba y para abajo. Empieza el estado eterno, se acaba el tiempo y empieza el estado eterno. Cielo nuevo y tierra nueva. No es que la destruya entera la tierra, Dios, sino que la va a recomponer y va a provocar una fusión con el cielo. La nueva Jerusalén desciende sobre la tierra, lo dice arriba del todo, ¿vale? En Apocalipsis 21 lo tenéis. Es el fin de los tiempos, lago de fuego y castigo eterno para los condenados, estado eterno, cielo nuevo y tierra nueva para los salvados. Aquí todos ya cuerpo glorificado, nadie de carne y de sangre, todos cuerpo glorificado, y aquí ya se acaban los tiempos y se cierra todo lo que el Señor iba a hacer y empieza la eternidad para vivir con Él por una eternidad. Esto sería el cuadro cronológico de los tiempos futuros, de la séptima dispensación. Amén. Dicho esto y visto esto, ahora es donde yo ya he explicado hasta aquí. No quiero explicar más hoy porque vamos a ver pajaritos por la noche y estrellitas, pero ahora si hay alguna pregunta, alguna aclaración, no para que entiendas esto de memoria, porque esto te lo puedes volver a estudiar, a escuchar, te lo miras en el cuadro, pero para que lo sepas, si hay alguna aclaración para que pueda entender mejor el cuadro, pues es el momento ahora, ¿vale? Dejamos 2 minutos para eso. Si alguien quiere hablar, puede decirlo ahora. Josep, venga. No se escucha, Josep. Ahora. ¿Ahora? Sí. Me ha parecido entender al principio, que te lo quería preguntar antes, pero se ha pasado, no me has visto. Había entendido que que para el arrebatamiento no hay señales. Entonces yo me preguntaba, entonces las señales que aparecen en Mateo, en Lucas y en Marcos,
Mateo 24, Lucas. ¿Eso no son señales antes del arrebatamiento? Para el arrebatamiento lo que tenemos es cosas que nos hablan de que vendrá, como 1 Tesalonicenses 4:16, que habla de que sonará las trompetas y vendrá por nosotros, etcétera, que vendrá, pero no tenemos señales para calcular cuándo, para calcular cómo, no tenemos señales para calcular el tiempo. Y luego, sobre todo, recordar que Mateo 24 y 25 no es para la iglesia, habla de la segunda venida para Israel, no para el arrebatamiento de la iglesia. Las vírgenes, el cabrito y las ovejas, todo eso es para Israel en la segunda venida. Entonces, señales de arrebatamiento no tenemos como para decir, hay señal de cuándo vendrá y podemos calcular, no lo tenemos. Ahora bien, hay cosas que nos indican y nos hacen ver, la semana que viene lo estudiaremos, lo del arrebatamiento y lo de la tribulación, que nos hacen ver que el arrebatamiento va a estar ahí y que es una realidad. La semana que viene intentaremos ver versículos que nos hablen de eso para darnos cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? Es que no me queda claro que sea solo para Israel, Mateo 24. O sea, son los discípulos los que le están preguntando que qué señales habla de su venida. Claro, pero ahí es la venida del Señor, la segunda venida para Israel. Sí, porque sí. tiene que haber algo que acontezca para la venida. Lo que pasa es que nosotros sufrimos los principios de dolores antes de la segunda venida, como el aviso. Entonces, de alguna manera, lo que habla de la segunda venida es un aviso, un preludio para el arrebatamiento que es un poquito antes para nosotros. O sea, se está preparando el programa para la segunda venida y nosotros ya empezamos a vivir cosas que ya delatan que viene la segunda venida, pero antes nos vamos nosotros. Entonces viviremos un principio. Pero por eso es lo que la semana que viene ahí tocaremos y veremos. Es que ahí mismo, en el versículo 5, dice que esto será principio de dolores. Sí. Entonces, claro, me extrañaba a mí, ¿no? De que esas señales no nos sirvan a nosotros de aviso de que Él está a punto de venir. El aviso de la segunda venida. Aunque sean para Israel, pero que también es un aviso para nosotros, para que estemos pendientes de que ya está al venir, que no queda en realidad no queda ninguna profecía por cumplirse. Claro. Antes de la tribulación. O sea, la única profecía que queda para cumplirse es la misma, el mismo arrebatamiento. Perdón. Claro. El mismo arrebatamiento. Después del arrebatamiento se tienen que cumplir aún otras profecías como las de Apocalipsis o las de Daniel 9. Pero antes del arrebatamiento ahora mismo no hay ninguna por cumplir. Solamente la profecía del arrebatamiento mismo es la que se tiene que cumplir. Por eso dedicaremos una clase para explicar eso, porque el arrebatamiento de gran tribulación, porque las señales señalan a la segunda venida, pero la segunda venida es el aviso para la iglesia que se va antes y que no va a pasar por la ira de Dios. Entonces ahí es donde nosotros tocaremos el arrebatamiento para entenderlo, ¿vale? Sí, sí. Denise, ¿querías también hablar? Sí. Nos dice que el Señor va a volver a venir, va a volver a morir por nosotros y eso. Que si hace 2000 años ha pasado eso mismo, si va a volver a pasar y en plan, que el Señor va a hacer el mismo recorrido que hace 2000 años, va a volver a morir en la cruz del Calvario, va a volver a hacer todo lo que hizo hace 2000 años, ¿o no? No entiendo. Ya vino una vez a hacerlo. Ahora vendrá ya como rey para gobernar. Ah, vale. Ya para gobernar, ¿vale? Venga, ¿alguna cosa más? ¿Tenemos todo claro? Yo creo que somos unos fieras, ¿eh? Demasiado claro.
Bueno, ahí queda el estudio, ahí queda la grabación, que la podréis escuchar. Y bueno, espero que al menos haya quedado un poco de base, de resumen, para saber al menos lo que viene. La semana que viene miraremos de tratar el tema del arrebatamiento y la gran tribulación, y así pues entender un poquito más y pues exprimir un poquito en 3 clases todo lo que podamos, ¿vale? Así que nada, si no hay dudas, vamos a orar y vamos a despedir este tiempo. Voy a